Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Cruz Manjarres Mendoza. Vamos a transmitir en YouTube y también en algunos grupos como Leyes Universales y el Poder del Pensamiento. Y hoy tenemos la presencia de una querida amiga y maestra, se llama Jessica Levican. ¿Ese es tu nombre real o es tu Ese nombre artístico, espiritual? es mi nombre real. Ah, ok, ok, ok. No tengo Bueno. nombre artístico. Bueno, dentro de su background espiritual, pues ella hace barras access, sanación pleyadiana, balance, sanación ancestral, sanación de la niña interna, sanación adolescente interna, sanación de úteros, saumerios, limpieza energética, limpieza de casas, registros akáshicos, meditación guiada, reiki angelical, cortes de lazos. Comandos cuánticos, tapping, cacao, tambor chamánico, mujer jaguar, que eso me tiene intrigado, kundalini yoga, danza ritual y es mentora espiritual de la materia y autoconocimiento. Muy bien, dentro de todas estas cosas que nombré que imagino que tienen que ver con un largo camino en lo espiritual, no vi constelaciones familiares. Y justamente ese fue lo que me enganchó cuando vi ahí tu perfil y dije, ay, wow, qué bonito, porque además cuando estabas platicando, lo sentí como muy, como que me conecté mucho, ¿sabes? Entonces por eso inmediatamente te busqué. Pero bueno, ya te hice la presentación, ahora espero que tú hagas también como un recorrido en tu camino espiritual a partir de tu despertar. Ese punto que fue el punto de quiebre, porque, o sea, sabemos que viene el punto de quiebre y después viene como un recordatorio que desde niña fuiste guiada, que desde niña fuiste protegida, y todas estas cuestiones. Pero no voy hasta allá, ¿no? Voy hasta el punto de quiebre, en donde tú pasaste por algo y tuviste tu despertar. Ahí, cuéntame ese punto de quiebre, por favor. El punto de quiebre viene, yo estuve largamente en la metafísica, Ujú. siempre me llamaron la atención todos estos libros de autoayuda, sistema Isha, los Ichayas, todo eso siempre me gustó mucho. Yo trabajaba como peluquera, estilista, y siempre ahí uno es como casi la psicóloga del cliente. Entonces siempre nuestros temas iban en lo holístico, hasta que viene como una noche oscura para mí, donde empiezo a sentir como, no sé, sentía insípido todo, no me gustaba dónde estaba con las personas, hasta que fue un día mágico, donde de pasar de un día muy desafiante para mí, con conflictos, ya sea con clientes o con, como que me agarré con todos ese día, peleé con todos ese día. Al día siguiente fue como, wow, empecé a ver, fallece mi papá y yo me sentí demasiado como niña, necesitaba como ese cobijo. Y vino para mí como ese despertar encontrando ese mismo cobijo conmigo. Y ahí dije, wow, esto es maravilloso, siento otra, como otra perspectiva de la vida. Fue muy loco. Y dije, esto se me va a ir. Esta gratitud, esta felicidad, este amor por todo, por todos que me miraban como bicho raro, porque está tan amorosa si ayer nos odiaba a todos. Esto se me va a ir en algún momento. Y empecé a buscar eh, aristas donde puedo engancharme para que no se vaya esta sensación tan rica que siento, dónde la puedo perpetuar. Y no ¿Y encontré. cuántos años tenías? Yo tenía 24 años, Ah, ok, 5 muy años. chica. Ya estaban mis chicos, ya tenía los dos grandes, los dos mayores. Fui mamá muy pequeña, entonces ya estaba en todo lo que es poderlos criar, trabajar, muy masculinizada, muy mujer guerrera. Entonces estaba muy lejana a sentirme, si bien tenía todos estos conocimientos, pero no estaban integrados, ¿verdad? Entonces cuando uno llega a ese despertar, sientes como que empiezas a, a,
a incluir ese equilibrio en iluminar tus sombras y todos esos procesos, tu niña interior, maternarte, pero esos conceptos no los manejaba en ese momento como ahora. Obviamente yo buscaba tener una Jessiquita que me pudiera orientar, ¿verdad? Una maestra o alguien, pero no encontré nada. O sea, me tocó trabajar hoy en día, hay muchas herramientas para poder eh, trabajar en esa autoayuda, pero en ese tiempo no había mucho. No había mucho, había harto maestro como que te direccionaba dentro de su concepto, no había una libertad emocional como para que tú vayas siendo tu propio maestro. Y eso, en esa búsqueda aparecieron todo eso que viste ahí, todo ese montón de cosas donde me fui instruyendo para poder encontrar esas respuestas. ¿Y como Y qué fue lo primero que encontraste en ese camino? entre todas en esas respuestas, lo que yo más me centré siempre hasta el día de hoy es en el poder de la hora. Uno de mis grandes maestros es Edgar Toll, donde me centra en el momento presente. Y desde ahí es donde uno puede encontrar ese control y ese dominio de tu emoción. Y desde ahí puedes empezar a ayudarte a constelar, ¿verdad? A hacer esas limpiezas, a tener ese control, ese dominio de poder manejar tus pensamientos, poder maternar esas emociones y también estar viendo tu frecuencia, lo que estás emanando, lo que estás atrayendo, todo viene desde cómo tú estás y cómo te encuentras en este momento presente. Tú vas co-creando con el universo todo lo que va sucediendo en tu vida. Y eso lo pude encontrar con ese momento presente. Hoy día está mucho más desarrollado, ¿verdad? Pero ese era como un divagaje, era una montaña rusa, un día estaba súper iluminada, súper consciente, el otro día estaba en el inframundo. Entonces fue, muy, fue fue un proceso lindo, liberador, que hoy día me permite acompañar, A ¿verdad? Que sí, ver, 24 años y ya con dos hijos. sí. Entonces, eso tuvo que haber sido, mejor dicho, ¿no? O sea, no, no es cualquier cosa, porque tienes esa responsabilidad como mamá. No sé si tenías pareja en ese momento, si no, eh, cómo era tu vida y en tu camino, cómo se fue integrando ese conocimiento a lo que iba haciendo tu vida. Me refiero a, remóntate hasta tus 24 años y cómo iban pasando las cosas, cómo iban sucediendo las cosas y cómo es que se podía integrar desde la parte espiritual hacia el quehacer cotidiano. No, en ese tiempo, fue muy desafiante. Fui mamá a los 16 años. Vengo de patrones, mi maestría es amor incondicional, es acompañarme, expandir amor. Entonces, obviamente mis patrones y mi universidad de amor era muy desafiante, era un entorno muy discordante, ¿verdad? Entonces venía con patrones de unión, de vínculos muy insanos. Eh, Fui mamá soltera, después me casé, tampoco resultó. Claro, porque buscaba, proyectaba fuera lo que no había en mis patrones. O sea, buscaba cambiar el concepto, pero a la fuerza, como de afuera. Y desde ahí es como trataba de inculcarle esta espiritualidad, pero no la vibraba, no la sentía, no había trabajado eso interno, que obviamente no es que por más que tú lo integres, estás en una constante evolución, vas cambiando, esa ciclicidad va profundizando mucho más tu sabiduría. Entonces hoy día, claro, a los 24 años estaba recién como despertando y con esa montaña rusa que te digo pasó, no sé, hasta los 34 años, donde claro, estaba muy afuera de todo esto, de esta espiritualidad, vivirla, sino que bien la admiraba, la sentía, pero veía a Dios fuera de mí, o sea, no lo sentía dentro de mí. Esa conciencia no estaba despierta todavía, estaba, sí, este despertar como ese flash, pero no estaba sujeto ya, no estaba inserto en mí, no estaba integrado. ¿Se escucha? Sí, Ahí sí, sí. sí, perfecto, muy bien. Sí. Y a ver, ¿cómo te veían tus hijos? O sea, porque fue, ellos pues estaban en la parte, me imagino que no sé si ya trabajando o en la parte del colegio y tal, y de pronto la mamá
empieza a hacer cosas que el común de la gente no hace. Bueno, una es cómo te veían tus hijos desde adentro, desde el núcleo familiar, y luego cómo te veían tus cercanos, ¿no? Tu núcleo cercano, tus amigos, tu familia. Hoy día, Eso me interesa mucho. hoy día es súper cool ser holístico, pero mucho tiempo fui la bruja, ¿verdad? La rara de chica. Siempre fue como el bicho raro. Como que, los angelitos, los cristales, como los saumerios, como la frecuencia, que yo colocaba música a mis hijos, se enojaban porque yo en vez de llevarlos a un doctor, los llevaba a biomagnetismo, les hicieran un biomagnetismo, ¿verdad? O si los veía muy rabiosos, si bien tenían sus psicólogos, sus terapeutas, la mamá le tocaba los cuencos. Entonces ellos se criaron con su madre así. Si bien era muy desafiante, bueno, hoy día uno es reikista y el otro es recepcionista de mi centro, entonces están súper alineados también con esto, o sea, lo viven, lo entienden, ya es un lenguaje que utilizan. Y eso es lo bonito, o sea, obedecer a tu sentir. Yo si bien sabía que a lo mejor estaba muy distante al concepto de normalidad, de sanación, de vida, del entorno, como que nunca me importó, como que fui muy cara dura en ese aspecto, como que yo con mi verdad, con lo que a mí me hacía sentir muy bien, y con eso a capa y espada lo he defendido toda mi vida. Y yo creo que hoy día, si puedo ayudar a caminar o puedo poder direccionar, es por eso. Es como creer en lo que a ti te vibra, en lo que tú sientes que sí. Si por ahí es, ¿verdad? Ujú, Y me sirvió mucho cuando empecé a canalizar con los registros acá, chicos, y todo eso también. O sea, era como no dudes de lo que tú sientes, de lo que tú vas eh, vibrando, hay como una convicción que te la puedo explicar desde ahí, desde ese bienestar, ujú. de Y con pleno, la con familia, con los amigos, que de pronto conocieron a la Jessica mundana y luego yo andaba ahí me pasando quedas el incienso y la... sola, Cuéntame. se me quedé muy sola. Ajá. Sola. Obviamente ahí uno ve sus codependencias, chuta, ¿qué será? ¿Qué está pasando? Pero es parte del proceso, te vas alineando con otras personas que están en su búsqueda también, mis amistades también, y cada vez que vas como creciendo más hacia adentro, que me encanta ese concepto, vas creciendo hacia adentro, eh, te vas quedando, vienen esos bucles de quedarte solo, te va a pasar, pasa siempre. Y eso es precisamente cómo se te desprende gente para que te veas, para que te sientas con mayor integridad. Entonces me pasó eso. Pasó que muchas amistades, gente conocida, cambios, abierta a los cambios, con muchas resistencias también, con muchas codependencias también, pero bien, ha sido un caminar muy bonito. Claro. Bueno, es muy curioso porque dentro de este camino de lo espiritual, tú puedes iniciar con un tipo de, no sé, registros akáshicos o Reiki angélico, etcétera. Y yo puedo estar estudiando cábala o budismo. Sin embargo, hay como el común denominador dentro de estos procesos, ¿no? Y es por eso que te hago referencia a la relación que ibas teniendo pues con tus hijos, con tus amigos, con la misma familia. Porque ese es el común denominador. O sea, es como que de pronto como que nos extraen de lo que era nuestra vida o de lo que estaba siendo nuestra vida para como para limpiarnos, como para moldearnos y tal, y después como que nos regresan a esta parte del mundo, pero ya con esta, no sé si llamarlo instrucción, pero quizá propósito, ¿no? De servir, y te va quedando más claro que a lo que vienes aquí, a este mundo, es a servir, no propiamente a ser servido. Pero sí, efectivamente es un camino muy, muy grato, muy genuino también. Y cómo ibas transitando todas estas otras terapias que ya leímos? Por ejemplo, eso de la mujer jaguar, ¿a qué se refiere?
La mujer jaguar es ver tus manchitas, es ver tus manchitas y poder integrar esas manchitas. O sea, todo ese concepto que es muy referente a lo que hoy día trabajo en constelación, Mm, trabajo también en limpieza energética. Esto es limpiar tu concepto. O sea, no verlo como, oh, y condicionarte desde un concepto que tu alma eligió venir a transitar, ¿verdad? Para su evolución. Y eligió precisamente sus patrones, sus linajes, sus ancestros. mm, Entonces, cuando nosotros no integramos esos patrones, ese concepto, esas limitaciones que uno tiene, quiere pasar desapercibido por el mundo. Y mujer jaguar es como acepta tus manchas, es lo más bonito de tu pelaje, el poder integrarlo, el poder encontrar el para qué a través. O sea, en estas limpiezas que hoy en día hago, va muy referente a Mujer Jaguar, donde necesitas ofrendar a la vida esto que hoy día te limita, esa vulnerabilidad que uno muchas veces enmascara para poder ser integrado en la sociedad, para poder sentirme perteneciente a algo, ¿verdad? mm. Merecedor y digno de poder pertenecer a algún entorno desde esas heridas de abandono y de rechazo, etcétera. Hoy día, al integrarlo, te estás convirtiendo en esa mujer jaguar que caminas con tu pelaje hermoso, con tus manchitas y ruges. Muy bien, muy bien. Oye, y luego vi también que hace registros akáshicos. Eso era nuevo para mí en el aspecto de lo que yo conocía de ti, ¿no? Entonces, ahí cómo llegaste y cómo trabajaste con los registros y cómo te ha ido ahí. ¿De qué se tratan los registros? Porque, bueno, digamos que entre colegas, pues lo sabemos, ¿no? Pero hay mucha gente, pues que dice, ¿qué es eso, no? ¿Con qué se come? Entonces... cuéntalo de una manera como más coloquial, ¿no? Bueno, los registros acá, chicos, a mí me encontraron. Cuando uno pide tanta comunicación, yo ya estaba ya trabajando en geología, pero yo quería múltiples señales. Yo decía, siempre pedía eso, múltiples señales. Muy infantil, pedía múltiples señales a mi angelito. Entonces me empezaron a encontrar estos registros acá, chicos, que es leer tus vidas, ¿verdad? Leer tu libro de tu alma, poder llegar a todo a lo que tú viniste, cuáles son, es casi como, ¿cómo te lo podría explicar? Como todos los dones que uno va adquiriendo como alma, como todas esas cositas, esas herramientas que uno tiene muy escondidas, al empezar a leer tus propios registros, empiezas a tener como, perfecto, tengo esto, tengo esta respuesta, voy canalizando a mi alma, no al concepto, no al programa, sino que voy teniendo una comunicación interna. Y asimismo puedes trabajar con la divina presencia de todos los demás también, con el alma, con las personas que tú puedes asistir. Por eso el registro acá, chicos, es como una parte de una mediumnidad, ¿verdad? Es como un trozo de torta que te conecta con lo divino y con la mediunidad es más grande también, pero igual es muy importante el registro acá, chico, porque es el registro de la Akach, las memorias del universo, como lo que tú eres, tu esencia más que el concepto de lo que hoy día estás encarnando. Y para qué me serviría, digamos que, no sé, en los problemas que pueda tener en el trabajo o en la familia? O sea, ¿para qué me sirven esos registros? Encontrar el para qué, encontrar el para qué, esa resistencia viene ligado porque te viene a mostrar dónde está tu concepto, dónde estás pegándote ahí contra el laberinto, para poder verte con una perspectiva mucho más amplia, que eso lo que te está limitando es precisamente lo que te viene a liberar de un concepto, de un patrón, que tu alma eligió precisamente para evolucionar, no para castigarte, no para martirizarte, simplemente es que para que lo veas desde una perspectiva más amplia, de abundancia, ¿verdad? Porque si lo veo con un concepto carente de victimismo, sigo pegado en el mismo proceso, no avanzo. Entonces, Mm, el registro acá, chico, te ayuda para poderlo ver con esa magnificencia, como, wow, esto era, ¿verdad? ujú. Entonces, eso es lo importante de tener ese lenguaje, de poderlo integrar, de poderlo ver.
claro. desde tu corazón. Te voy a poner situaciones bien concretas, bien específicas, sobre todo para que las personas que nos escuchen se puedan sentir identificadas y digan, ah, ok, pues me está vibrando esto de los registros, ok. Hay una mujer que tiene una pareja, que esa pareja la abusa, ¿no? A veces la abusa emocionalmente y termina con esa pareja y se encuentra a otro hombre, a otra pareja que la abusa mentalmente, ¿no? Pero le ejerce este abuso. Y bueno, termina. Y resulta que ahora se encuentra con otra pareja, con otro hombre, que ahora la golpea, ¿no? Entonces, ahí los registros akáshicos, ¿cómo funcionan? Es decir, ¿tú cómo atiendes a esta paciente, a esta persona? ¿Cómo la acompañas? ¿Qué es lo que haces tú como terapeuta que le pueda ayudar a esta persona en esta situación, por ejemplo, concreta, que es un supuesto? Abro mis registros, abro sus registros y el concepto llega directamente a cómo te criaste, cuál fue tu forma, tu patrón de amor, de relación, ¿verdad? Entonces, si vi una familia, un matrimonio, mis padres, hubo mucho abuso, ya sea físico, emocional, verbal, económico. Vi una madre con un femenino muy dañado, ¿verdad? Un masculino salido de sí, también exacerbado. Está ese desequilibrio en mi concepto, en mi patrón. Entonces, mientras yo desde mi registro no vaya a verme desde dónde estoy operando, desde dónde estoy atrayendo, no me haga responsable de ese patrón, de ese concepto, de la emoción, del daño, del dolor que pueda haber sentido desde la infancia, mientras no me procure sanarlo, verlo con mucha compasión, con mucha misericordia con esa historia, sin juicio, sin drama, que es ahí donde entra el perdón, donde entra el registro, donde tomas conciencia de que tu alma tenía que vivir este proceso para poder evolucionar. Vas a seguir repitiendo el patrón de parejas violentas en diferentes áreas, porque el abuso está en tu concepto, que es precisamente lo que tu alma vino a vivir, vino a programarse de ese abuso para poderte liberar desde tu control, desde tu dominio, desde tu conciencia. Para eso te sirve un registro, para ver más allá de lo que hoy día te está limitando, que es el patrón de abuso. Muy bien. Ahora, pues esta larga lista que tienes dentro de tu experiencia en el camino de lo espiritual, em, digamos que nombra dos o tres aspectos que tú digas, esto lo sané a partir de Reiki, a partir de constelar, a partir de, pero que tú lo hayas recibido. El Reiki a mí me llegó, claro, me encantaba hacerme masajes, pero me encantaba que me hicieran Reiki. Me daba tranquilidad, me daba paz. Yo decía, qué choro ¿Qué? llevar, Perdón. qué choro, qué choro, qué entretenido, qué cool, Ah, ok. qué chido darle, dar energía, ser un Mm, canal de energía. Entonces, por ahí partió mi servicio, el querer ser sanadora a través de mis manos, llevar esa energía, esa frecuencia, poder alinear, poder elevar la frecuencia. Eso a mí me encantó y lo empecé a recibir. Constelación familiar también, me encantaba ver cómo constelaba a la gente, cómo constelaban y me metían en estos programas. Y toda esa lista grande que tengo de cosas que las amo porque ha sido mi transitar, todos han sido procesos míos, todos son vividos, mm, ¿verdad? Donde en esa búsqueda, las personas que nos dedicamos a esto, que estamos al servicio, son vidas que han tenido una infancia bien desafiante. Por lo mismo buscamos esa otra perspectiva de la vida. Yo decía, porque mi familia y mi entorno también era bien hostil cuando más niña, yo decía, esto tiene que tener como una cámara oculta. A algo vine, esto no puede ser, no puede ser esta vida así, con tanta cosa dolorosa, ¿verdad? Más encima en la adolescencia también, ser mamá soltera, ser mamá adolescente, en una etapa de la vida que era muy castigado ser una mamá soltera y sobre todo adolescente. claro. Entonces, desde ahí
todo ese andaje, ese bagaje de cosas que hoy día puedo ayudar han sido transitadas por acá. Entonces, me encanta. Te voy a dar un ejemplo todavía más concreto para que te me abras, ¿ok? Porque lo mencionas y yo lo pasé y yo lo viví, pero algo todavía más concreto, así de, vino a partir del Reiki, vino a partir de los registros de la constelación. Por ejemplo, una persona fue a a donde yo daba Reiki. Y bueno, pues estaba dando la terapia y tal. Estaba en Reiki 2 me parece. Al lado estaba la maestra de Reiki, estaba otro alumno de Reiki 1 y estaba la paciente, pues digamos que en la cama, ¿no? Y entonces yo el Reiki lo doy como no tan silencioso. A veces silencioso, pero a partir de una experiencia que tuve que no fue tan agradable para mí, pero que era importante tenerla, lo hacía como más interactivo, como para que no se me fuera la persona, ¿no? Entonces preguntaba mucho, daba el Reiki, pero le preguntaba mucho a la persona. Entonces la paciente yo le preguntaba. Ella llegó porque no tenía, o sea, se le iban las parejas, ¿no? Ella decía que pues, quería tener una pareja, pero se le iban. Estaba como en carencia y el trabajo pues no se le daba, o sea, no encontraba trabajo. Entonces llega ahí a tomar su terapia de Reiki. Bueno, entonces ya había tomado una terapia previa y en esta segunda terapia ella empieza a abrirse mucho más y empieza a contar lo siguiente. Y esto no es para enjuiciar, es simplemente porque así fue su proceso y así pueden ser muchos procesos y está perfecto, todo es perfecto. Entonces ella me empieza a contar que se dio cuenta que fue a partir de que dejó de hacer algunos sacrificios, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntame de qué sacrificios me estás hablando y tal. No, pues lo que pasa es que yo iba con unos santeros y tal, y entonces, pues dejé como de hacer esta aportación y no sé qué, y ahí fue cuando me empezó a ir súper mal. Ok. Entonces, eso lo escuchó la maestra. Y como que se tornó y le dijo, oye, podemos hacerte entre los tres, porque estábamos tres reikistas, ¿no? Reiki, y dijo, sí. Entonces ella da la autorización y entonces la maestra se coloca en la cabeza, no, el Reiki uno se colocó en la cabeza. Y la maestra estaba como así lateral y yo estaba como del otro lado, ¿no? Entonces estábamos dándole Reiki ya a esta persona. Entonces la maestra le dijo, debes de romper unos contratos que hiciste Claro, con seres en el astral, o sea, en el nivel espiritual, ¿no? Entonces debes empezar a repetir esto, ¿no? Y entonces ya le da como el hilo para que empiece a hacer esos ruptura de contratos, etcétera. Entonces lo empieza a hacer y yo empiezo a ver cómo empiezan a salir sombras de la persona, ¿no? Entonces, una de esas sombras, veo cómo se mete en el Reiki 1, así, cómo se mete, y él hace este movimiento y se toca la cabeza. Entonces la maestra se da cuenta y le dice, ¿qué pasa? Y dice él, me empezó a doler mucho la cabeza, ¿no? Y yo le dije a la maestra, yo vi cómo se metió una sombra. Entonces ella le dice, repite este mantra, que era un nombre de Dios en hebreo. Entonces el chavo empieza a repetir el mantra y la sombra sale, ¿no? Em, Eso que es como esta experiencia de lo espiritual intensa para algunos, ¿no? Y puede ser hasta asombrosa, ¿no? Porque no todos lo han vivido, lo han visto. A lo que voy es, después de esta sesión que tiene la chica, su vida se traduce en empieza a no solamente a tener trabajo, sino empieza a proyectar como objetivo de vida tener su propia empresa, ¿no? Entonces ella hizo mucho clic con el tema del budismo. Entonces, de ahí empieza a practicar budismo, ahí encuentra un chico en este camino también de lo espiritual y se hacen pareja. Hasta la fecha siguen juntos. Entonces, a qué lo que lindo. voy es, ella o sea, se traduce esta parte en una,
en una vida en donde ya todo le era diferente, ¿ok? Y es muy bonita esa parte. A mí me encanta cuando veo todas estas historias, ¿no? De que vienen como muy mal y que de pronto a veces ni ellos mismos se dan cuenta de la luminosidad que empiezan a cobrar, ¿no? Con sus prácticas. Entonces, a eso es justamente a donde yo quiero desnudar tu alma, que me digas qué cambió con estas prácticas de Jessica que era en esas manchitas que me referiste y que de pronto se tornó en otra cosa. Cuando ya lo tomo así, wow, vino con la pandemia. La peluquería la cerré con todo el tema de la pandemia, de toda la sanidad. Y entro a un grupo de España, donde hay mucha gente también. Encuentro almas de luz y empiezo a ver que hay gente que, wow, tiene lo mismo que yo, ellos tienen mi mismo lenguaje. Entonces dije, wow, no es que yo estaba muy perdida en esto existe, esto es real. Y le empecé a dar forma, empecé a hablar todo lo que yo ya manejaba, todo lo que yo ya tenía conocimiento y lo empecé a expandir hacia hacía como mis videos en vivo todos los días a las 5 de la tarde, donde daba mi aporte, ya leyendo un libro o hablando o llevando mi filosofía, ¿verdad? En mis historias. Y fue muy bonito. Ahí estuve 5 años también. Fui a diferentes juntas donde nos juntábamos, estas almitas de luz, nos juntábamos. Hay hartos mexicanos en Encuentro de Almas de Luz. Y ahí en ese grupo crecí mucho también, como que pude asentar mucho más todo lo que yo ya sabía. Pude empezar a ir a estos seminarios donde nos juntábamos y desde ahí yo creo que eso fue bonito, no fue algo dramático, porque el drama yo ya lo he traído de la vida, ¿verdad? Siempre tratando de buscar el vaso lleno, pero todo mi entorno era como, ¿en serio? ¿Qué positivo ves en tu vida? O sea, porque ha sido desafío tras desafío, no veo una vida plena en tu vida. Si bien me ha ido increíble en la parte laboral, en la parte emocional, no mucho, pero nunca soy una agradecida, siempre lo he sido, siempre lo he sido. Creo en el amor, creo en el poder que tiene el amor. Entonces, al encontrarme con más gente que habla mi mismo idioma, fue maravilloso para mí. Y desde ahí empecé a trabajar, ya no era peluquería, o sea, mi peluquería pasó a ser como lo material, como algunas clientas, pero me dediqué 100% a lo holístico. Empecé a hacer terapias vía online, hasta que ya empecé a canalizar y esto lo quise traer a la materia. Y ahí viene el proyecto del Centro Awakening, donde hoy día imparto mis terapias, donde hago todas mis terapias, hay yoga también y hay masaje para poder darle alivio a esos cuerpitos también, al envase de ¿Cómo se todos esos llama el centro? Awakening. Ok, muy bien. Em, a ver, vamos a aprovechar para hacer el comercial porque ya el tiempo se está agotando y todavía quisiera hacerte un par de preguntas, a ver si nos da. Si no, Claro, pues lo hacemos para un segundo capítulo, si te parece. obvio, feliz. Ay, pues muchas gracias. Ok, redes, tus redes. ¿Tiene página este centro? ¿Cómo te encuentran? Sí, www.awakening.cl y por Instagram no tengo acá no tengo Lo el, podemos pegar en el videíto ya después sí, que lo subamos. te lo voy a mandar, la dirección y todo eso. Ok, Facebook. Facebook, sí, también, ahí te voy a mandar todo, porque no lo tengo acá, Ok, pero sí, perfecto, tranquila. Bueno, ya. Hay una pregunta que no quiero que se me vaya porque ya el tiempo me está correteando. Mencionaste a Dios, ¿ok? De pronto, yo he visto, sobre todo en el tema de las, lo voy a llamar como religiones tradicionales, ¿no? Que es como las que en general se conocen, que no, que en su mayoría no están abiertas. Te digo en su mayoría porque hay hermanos que, que sí, como que sí encajan en el tema ya como de lo espiritual más.
más diverso, por llamarlo de alguna forma. Por eso te hablé como del común denominador, ¿no? Porque no importa cómo vaya siendo tu camino, mientras lo vayas llevando con este común denominador que es el respeto, el amor, con Claro. estos valores, ¿no? Con la paz también. En fin, bueno, este, eh, algunas religiones esto lo ven, lo nombran como New Age, como si fuera algo nuevo, y pues en realidad no es algo nuevo, ¿no? O sea, esto se lleva de mucho tiempo atrás. Y el mismo no estar tan abiertos a, a platicar con alguien que ha tenido este camino, pues no les permite como hacerlo parte de la unicidad, ¿no? De lo que realmente somos. Te digo, es en la generalidad, no es en todos, pero sí es en la generalidad. Entonces tú mencionaste a Dios. ¿Qué papel juega Dios en tu vida? Es todo para mí. Es mi energía, es mi todo. Yo siempre he tenido un vínculo muy cercano con la fe, más allá de la religión. Si bien me crié en colegio católico, yo quería ser monja cuando era niña. Em, Me encantaba todo, todo lo que tiene que ver, me daba así como mucha pena, la parte del sacrificio, después como que no, pero todas las religiones para mí tenían su cosa linda. Wow, me encantaba. Toda religión, hasta la judía, tengo muchas clientas judías y me invitaban a una bar mitzvah, a la sinagoga, que también es muy bonito el lenguaje que ocupa el judaísmo también con Dios. Eh, Dios hoy día es mi presencia, es el estar presente, es la conciencia. Y acá también, eso que hablas de la nueva era, también acá se ve, porque a muchos tengo que, en paz, parto una terapia y les digo, yo respeto, o sea, pido permiso para tu creencia, tu religión o tu dogma, pero yo imparto desde mi energía divina, o sea, papito Dios, mis ángeles, mis arcángeles, y con ellos trabajo. Y ese concepto lo tengo desde una conciencia, para mí no es Dios un señor barbón, sino que es mi estado de conciencia. La conciencia es Dios para mí. Sí, cuando viene, porque vi también en tu background, cuando viene esta parte del autoconocimiento que forma igual uno de los comunes denominadores en el tema de las terapias, ahí te das cuenta que eres uno con Dios, ¿no? Vamos a cerrar con esto. Quiero que por favor te despidas en un minuto porque ya nada más tenemos un minuto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias igual por la oportunidad de poder expandir, de poder hacer sinapsis y sinergia, como te decía ayer, de poder expandir mucho más este amor, conciencia, esta unicidad, de que estamos todos de la manito y estamos elevando una frecuencia preciosa planetaria y me siento muy agradecida de ser parte de poder aportar con mi granito muy humildemente también. Bueno, pues muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a todos los que nos están Gracias, viendo. Y nos vemos en un